Bueno, vamos a pedirle al Señor que guíe a Marcos y que sepa transmitir aquello que tiene preparado para nosotros. Señor, gracias por el día de hoy, gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que la gente ha dedicado, que Marcos ha dedicado para preparar este mensaje. Te pedimos que estés con él, que su espíritu pues hable a través suyo y que podamos recibirlo y ser confrontados con tu palabra para acercarnos más a ti y hacer tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues seguimos en nuestra serie El Camino de la Fe, intentando acercarnos a la experiencia de discipulado de Abraham y conectando nuestra propia experiencia con él. Estamos al final de trimestre en año escolar y normalmente a final de trimestre hay exámenes, hay parciales. Así que hoy vamos a hablar de exámenes y no un parcial, sino un examen final, que es a lo que se enfrenta Abraham. Os invito a o encender vuestras Biblias o abrirlas en Génesis capítulo 22. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente y dice así, Génesis 22, 1 al 19. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. «Quédense aquí con el burro», dijo Abraham a los siervos. «El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida». Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham, «Padre». «Sí, hijo», contestó Abraham. «Tenemos el fuego y la leña», dijo el muchacho, «pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada?» «Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío», contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, «Abraham, Abraham». «Sí», respondió, «aquí estoy». «No pongas tu mano sobre el muchacho», dijo el ángel. «No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo». Entonces Abraham levantó los ojos y vio al carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa «el Señor proveerá». Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, «Ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido». Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Beerseba, donde Abraham siguió habitando. El examen de la fe, el examen final. Gollum es uno de los personajes del Señor de los Anillos, un hobbit que, invadido por la codicia del anillo único, perdió su identidad y quedó prisionero de un deseo incontrolable que le acabó controlando. Otro de los hobbits de la historia es Frodo. Y aunque Frodo es uno de los héroes de la saga,
tiene las mismas luchas internas que Gollum. No sé si os acordáis, en una de las películas, en la parte en la que Frodo y Sam caminan por Mordor hasta llegar al Monte del Destino. Es una parte de la película que tiene poca acción en comparación con el resto de la saga. Hay un par de encuentros con tropas enemigas, hay esa araña grande que aparece por ahí también, y sobre todo está el encuentro con Gollum. Todo el peso y el interés de esa parte reside en la lucha interna que está teniendo Frodo ante nuestros ojos. Lo que Tolkien quiere que veamos es que la lucha no es la que pensábamos a primera vista, con la araña o con los enemigos. Es decir, Frodo no es que no quiera tirar el anillo para destruirlo, sí que quiere inconscientemente, pero no puede porque está consumido por su poder. Por eso no abandona a Sam, su compañero de viaje, porque sabe que le necesita para que le ayude a liberarse de la influencia del anillo. Y esto se ve en la parte posterior, cuando después de haber destruido el anillo único de poder, cuando Frodo es capaz de reponerse a la ausencia del objeto, cosa que Gollum no ha sido capaz de hacer. ¿Y por qué os cuento esto? Además, porque sabéis que me gusta Tolkien. Porque al igual que Gollum, nuestro corazón se aferra a cosas. Se aferra a personas o anhelos que, ocupando un lugar prioritario en nuestras vidas, acaban por consumirnos y por esclavizarnos, impidiéndonos que nos desarrollemos, que crezcamos o que maduremos. Pero cuando sustituimos esas cosas, esas personas, esos anhelos por Dios y le damos prioridad a Dios, a una relación íntima con Él, la historia es diferente, e incluso esas cosas, buenas en sí mismas, cobran mucho más sentido, más plenitud. Pero al igual que Frodo, no podemos lograr eso por nosotros mismos, por más que nos afanemos. Así que, si me lo permitís, Jesús es nuestro Sam, quien nos ayuda a deshacernos de esas cosas o a no darles ese lugar de preeminencia en nuestra vida que nos esclaviza, quien nos ayuda a reordenar las prioridades de esas cosas que acaban por consumirnos para vivir en libertad y en plenitud. Y Génesis 22 nos revela a un hombre con un tesoro tan valioso, tan preciado, que amenazó con poner en peligro la relación con Dios. Abraham no atesoraba dinero ni posesiones, aunque las tenía, tampoco vocación en la vida, ni siquiera un sueño. Su hijo Isaac era su tesoro. Habría sacrificado cualquier cosa por ese joven, porque Abraham adoraba a su hijo. Antes de seguir con los puntos del sermón, me gustaría hacer una aclaración en este punto, para entender bien el contexto, porque que Dios le pida a Abraham que sacrifique a su hijo debería parecernos algo despiadado, ¿no? Y nada diferente de lo que otros pueblos en aquella región hacían. Pero eso solo nos parecerá así si lo miramos de una manera superficial. Hemos de tener en cuenta que estamos ante una historia de hace más de 4.000 años, contexto totalmente diferente al nuestro, donde los sacrificios de personas en la adoración a los dioses de esa época era algo que tenían en común los pueblos cercanos a donde vivía Abraham, cananeos, caldeos, amonitas. Incluso se sacrificaba a niños presentándolos como ofrenda a los dioses. Es más, la arqueología ha encontrado una de las fosas de sacrificio humano más grande de la época, ¿sabéis dónde? En Ur de los Caldeos, la gran fosa de la muerte, en la ciudad donde vivía Abraham, donde él se había criado, una de las primeras ciudades-estado de la historia. Así que para Abraham no era extraña aquella petición según su cultura, y sin quitarle fuerza trágica a lo que tuvo que vivir, estaba dentro de su cosmovisión,
de relación con Dios. Pero hemos de entender que Dios quiere romper con esto. Y este es el primer texto en la Biblia al respecto, en esa voluntad de Dios de romper con esa práctica abominable. El sacrificio de niños era un tema muy importante y muy duro sobre el que debía haber una clara enseñanza. Parece ser que uno de los objetivos que están detrás de esta situación, objetivos secundarios, porque el texto tiene otras aplicaciones principales, es que Israel en el futuro era un pueblo que tenía que desmarcarse de esas prácticas porque eran abominables delante del Señor. Y lo vemos en el en el último momento de esta historia, donde se muestra claramente que Dios no quiere el sacrificio de vidas humanas. Dios para a Abraham. Dios pretendía desterrar la cruel costumbre de los sacrificios humanos y por eso más adelante lo incluyó en la ley. Sí, lo debéis haber leído aquellos que estáis haciendo el plan de lectura de la Biblia en un año recientemente. En el capítulo 20 de Levítico, versículos 2 al 5, dice: el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estas son aplicables tanto a los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven en Israel. Si alguno de ellos ofrece a sus hijos en sacrificio a Moloc, será ejecutado. Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de la comunidad, porque al ofrecer sus hijos a Moloc, contaminó mi santuario y deshonró mi nombre, mi santo nombre. Si los miembros de la comunidad hacen la vista gorda ante aquellos que ofrecen a sus hijos a Moloc y se niegan a ejecutarlos, yo mismo me pondré en contra de ellos y sus familias y los eliminaré de la comunidad. Esto sucederá a todos los que cometen prostitución espiritual al rendir culto a Moloc. Dios aborrece el sacrificio de niños humanos. Y esta es una de las razones por las que Dios manda a Israel al exilio, porque empezaron a practicar estas cosas. Si nos vamos a Jeremías capítulo 32, versículo 35, leemos: edificaron santuarios paganos a Baal en el valle de Ben Hinnom, y allí sacrificaban a sus hijos e hijas a Moloc. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. ¡Qué maldad tan increíble la que hizo Judá! Fijaos, Dios no quiere esto. Dios quería romper con esta práctica. Bueno, vamos al examen final. Y el examen final viene ¿cuándo? Después de los parciales, ¿no? Sobre todo los que somos de licenciaturas y plan antiguo, parciales durante todo el año y al final, examen final. La primera idea que quiero compartir con vosotros es que las diferentes experiencias que vivimos, las batallas que libramos, las circunstancias por las que pasamos son exámenes parciales, como los que se producen durante el año académico, para que cuando venga el examen final estemos preparados para afrontarlo y nos demos cuenta de cómo hemos crecido, de cómo hemos madurado, de cuánto hemos aprendido. Tenía una profesora de Derecho Procesal en la universidad que nos hacía 5 parciales en el trimestre y solo si aprobábamos los 5 podíamos presentarnos al examen final. Si no, no nos dejaba. Era durilla la mujer. Pero los que aprobábamos esos exámenes sentíamos que el examen final era asequible. Podíamos afrontarlo. Una prueba muestra la verdad o la falsedad de algo. Una prueba demuestra si la persona está a la altura de aquello a lo que se expone. Algo puesto a prueba también demuestra su fiabilidad, su seguridad, ¿no? Por ejemplo, se ponen a prueba los coches para ver los elementos de seguridad, si funcionan o no y hasta qué grado. Las alas de los aviones se someten a prueba, se levantan para ver su flexibilidad, para ver cuán seguro
es esa aeronave. Y pasar la prueba es aprobar. Desde que salió de Ur de los Caldeos, Abraham había llegado muy lejos. No solamente en kilómetros recorridos, sino también en el desarrollo de su confianza en Dios y de su conocimiento de Dios. Estamos en un punto de conocimiento de la historia de Dios, o sea, de Abraham de Dios, mucho más amplio del que tenía cuando salió de Ur. Este nómada espiritual había soportado una gran cantidad de pruebas, algunas de las cuales había suspendido. Si fuera mi profesora de procesal, no le habría dejado presentarse al examen final. Suspendió cuando huyó a Egipto y le mintió a Faraón. Se presentó a la recuperación del examen con Abimelech y volvió a suspender. Se adelantó al plan de Dios al acostarse con Agar, pero a pesar de todo eso, a Abraham siempre se le consideró una persona dedicada en amor y en fidelidad a Dios. Dejó atrás una vida cómoda para seguir a Dios, a donde Él lo guiara. Demostró una madurez poco común en la generosidad que le mostró a Lot cuando le dijo, escoge dónde quieres ir. Y Lot escogió la mejor parte a simple vista, ¿no? Los mejores campos. Demostró valentía cuando rescató a su familia de un poderoso ejército enemigo. Y es que el discipulado no se trata de ir de victoria en victoria, sino de que la línea sea ascendente, de crecimiento, a pesar de las derrotas, a pesar de los parciales suspendidos. Tuvo parciales en su vida, algunos los aprobó, otros los suspendió. Unos años después de todo ese bagaje, Dios le concedió la promesa, el hijo que le había prometido, y llegó el examen final a la fe de Abraham. Pero Dios conocía el futuro. Así que, ¿para qué el examen final si Dios sabía lo que iba a pasar? ¿Para qué el examen final? Dios no necesita hacernos un examen para valorar si lo vamos a pasar o no. Ya lo sabe. Dios prepara o permite las pruebas de fe para mostrarnos a nosotros lo que Él ha hecho en nosotros últimamente. Cómo nos ha ayudado a crecer y a madurar para que nos demos cuenta de ese proceso en nuestra vida. Ya sea que aprobemos o que suspendamos, aprendemos de nosotros mismos. Aprendemos dónde necesitamos mejoras. Descubrimos lo espiritualmente maduros que hemos llegado a ser. Aprendemos cuánto estamos experimentando a Dios o cuánta distancia hay aún entre Dios y nosotros. Las pruebas revelan estas verdades. Para Abraham aquel fue un gran desafío, sin duda. Había estado esperando el nacimiento de Isaac 30 años. 30 años. Aquel niño era querido por razones humanas, eran sus padres, pero en Isaac se concentraban todas las promesas de Dios de ser una gran nación, de poseer la tierra y sobre todo de ser de bendición a otras naciones. Pero fijaos, por mandato de Dios, Abraham había echado a su primogénito de su casa, a Ismael. Así que todo se centraba en Isaac, todo dependía de Isaac. Y después de eso, otra vez Dios le pide algo increíble. Versículo 2, que sacrifique a su hijo único, amado. Y seguramente aquí está el corazón de la prueba. Los puntos en contra para obedecer y confiar a Dios eran no solo que Isaac lo era todo, o que su legado y prosperidad acabarían en términos sociales por la falta de descendencia, sino que Dios estaba actuando aparentemente en contra, de forma contradictoria a lo que Él había revelado, a las conversaciones que Abraham y Dios habían tenido. Parece que esto no es lo que Dios me ha estado diciendo hasta ahora. ¿Cómo puede ser esto?
La pregunta clave de este examen final para Abraham es la misma que le hizo el joven rico al Señor Jesús. ¿Qué es lo que más amas? ¿Cuánto amas realmente a Dios? Esto es lo que le pasaba a Gollum. Su corazón había equivocado su gran amor. Y hay 3 cosas que podemos aprender en este punto. La primera la vemos en el versículo 2, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique, que entregue a su hijo. Dios suele pedirnos que soltemos aquello a lo que solemos aferrarnos. Dios suele pedirnos que soltemos aquello a lo que solemos aferrarnos. Él sabe exactamente cuál es el tesoro que ha cautivado nuestro corazón y qué es lo que realmente adoramos en la vida. Quizás es algo que puedes comprar, tal vez es una profesión que te da identidad en la sociedad, quizás es un sueño que consume tus energías y tus recursos, tal vez es una relación. Yo os confieso que hay algunos anhelos en mi corazón, anhelos muy arraigados. Os tengo que decir que todos lícitos, nadie se asuste. Algunos de esos anhelos son muy espirituales, mucho. Pero no sabéis cuánto esfuerzo, cuántas lágrimas, cuánto sufrimiento, cuántas noches sin dormir, cuántas heridas e incluso relaciones deterioradas en el proceso, en el camino, han provocado alguno de esos anhelos. En las últimas semanas, a raíz de algunos exámenes parciales que Dios me ha puesto, he aprendido que alguno de ellos debo soltarlos y dejárselos a Él. Estoy aprendiendo a dejarlos ir tal y como yo los concibo. Aprendiendo a dejárselos a Dios, porque por encima de esos anhelos, lo que importa es cuál es el gran anhelo y el amor de mi vida. Mi relación con Dios. Mantenerme dentro de su voluntad y confiar en Él. La segunda idea que encontramos la tenemos en el versículo 13. Dejadme volver a Génesis 22. En el versículo 13. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral, así que tomó el carnero y lo sacrificó. Aquello que soltamos, Dios puede reemplazarlo por algo más valioso. Para Abraham supuso recuperar a su hijo, afianzar las promesas, pero ese carnero detrás del arbusto que Dios proveyó es una proyección de un sacrificio mucho mejor, muchos siglos más tarde. En aquel mismo lugar, en Moria, Jesús ocupó nuestro lugar, siendo sacrificado para perdonar nuestros pecados. Y no hay nada mejor que Jesús, por lo que Dios reemplazará o puede reemplazar los anhelos de tu corazón. No hay nada mejor que su único Hijo. Por más increíble que sea, no hay nada mejor por lo que Dios pueda reemplazar tus anhelos que la posibilidad de volver a casa, a una relación íntima y eterna con Dios, con tu Creador. Una experiencia de vida que no necesitará otros amores, otros anhelos, porque Dios llena, suple y satisface todo de manera definitiva. Y la tercera cosa que aprendemos la tenemos en los versículos 16 al 18. Ya que me has obedecido, Abraham, y no me has negado ni siquiera a tu hijo, a tu único hijo, juro por mi nombre, ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas. Todo eso porque me has obedecido. Mira, es que a Dios le encanta
Dios disfruta, créetelo por favor, Dios disfruta enormemente sorprendiéndonos al sobrepasar nuestras expectativas. Dios recompensa esa fe arriesgada con bendiciones más allá de nuestra capacidad para adivinar. Para Abraham, sus descendientes son innumerables. Para nosotros hay recompensas que vienen principalmente en términos espirituales. Nada de teología de la prosperidad, por favor. Recompensas principalmente en términos espirituales, pero que pueden llegar también en otros ámbitos de la vida. Uno de mis autores favoritos, a quien empecé a leer en la universidad, porque me lo recomendó mi asesor de GBU, es A.W. Tozer. No sé cuántos le habéis leído. Creo, bueno, algunos de los que leéis estos autores quizás discrepáis conmigo, pero creo que Tozer, junto con Eugene Peterson, son dos de los autores que más consiguen conectar con ese diálogo interior del espíritu del ser humano con el espíritu de Dios. En uno de sus libros, que se llama La búsqueda de Dios, Tozer incluye una oración al final de cada capítulo. En el capítulo titulado La bendición de no poseer nada, esta es la oración que Tozer escribe. Dice: Padre, quiero conocerte, pero mi corazón cobardemente teme renunciar a sus juguetes. No puedo dejarlos sin sangrar internamente. Y no trato de esconder de ti el terror de dejarlos. Vengo temblando, pero vengo. Por favor, desarraiga de mi corazón todas esas cosas que he amado por tanto tiempo y que han llegado a ser hasta una parte de mi ser viviente, para que tú puedas entrar y morar allí sin un rival. Entonces, tú harás glorioso el lugar de tus pies. Entonces mi corazón no tendrá necesidad de que el sol brille en él, porque tú mismo serás su luz y no habrá allí noche. ¿Alguien tiene un Kleenex para mí, por favor? Después, al final del sermón, vamos a recuperar esta oración en unos minutos de reflexión personal. Vamos a dejar atrás el examen final. Cuando nos enfrentamos a un examen final con Dios, Dios también provee los recursos. Versículos 13, ahora os leo la viñeta. Versículos 13 y 14. Dice: Entonces Abraham levantó los ojos, vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en el matorral, tomó el carnero y lo sacrificó, y Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Y aquí está este chico enfrentándose al examen, ¿verdad? Y dice: lean cuidadosamente el examen y después elijan si harán la opción A o la opción B, ¿no? Este es esto de te ponen dos exámenes diferentes. Y entonces él piensa: con la opción A me hago un sombrero, con la opción B un canuto, ¿no? No tengo ni idea de cómo enfrentarme al examen. El examen final con Dios no es una oposición a juez o fiscal. Tengo algunos compañeros de carrera en la universidad que dedicaron de 9 a 12 años de su vida a prepararse las oposiciones para juez o fiscal, que son las mismas, y si las apruebas tú decides qué quieres ser. 9 a 12 años de su vida, con un gran derroche de recursos económicos, horas y horas de estudio, pegados a los libros, sacrificio de relaciones interpersonales porque apenas tenían vida social, deterioro de la salud física, que se la dejaron en el proceso, entre otros muchos esfuerzos. Además del tedio, los que habéis estudiado Derecho también sabéis el tedio de enfrentarse a las leyes y al estudio de las leyes. Algunos de ellos lo consiguieron, otros se quedaron por el camino, no lo lograron. Ahora, lo increíble de este examen
que Dios nos pone es que nos deja usar los apuntes. Que el Señor nos facilita la chuleta para que hagamos el examen. Nos quita la carga del esfuerzo. Solo hay que confiar que la chuleta es auténtica, que los apuntes están bien redactados, que no es un timo para que suspendamos y nos quiere pillar. Jesús, como decía antes, es la respuesta de Dios y nos ayuda con ello. Nos ayuda a confiar en Dios, a poner nuestra fe en Él, como Sam ayudó a que Frodo fuera capaz de hacer lo que por sí mismo no pudo hacer. Me encanta la parte del carácter de Dios que descubre aquí Abraham. Me gusta tanto que es una de mis partes favoritas de Dios. Un Dios que se me revela como Jehová Jireh, el Señor proveerá. Y estudiando este versículo de una manera más concienzuda, ¿no? Este nombre de Dios, he descubierto algo muy significativo para mí. Y no os podéis imaginar hasta qué punto me libera esto y ofrece descanso a mi mente y a mi alma, sobre todo en esas luchas espirituales y anhelos que os compartía antes. Una traducción más literal de la expresión hebrea Yahvé Jireh es esta: el Señor se encargará de eso. El Señor se encargará de eso para siempre. El Señor se encargó de la prueba de Abraham. Se encargó de proveer todo lo que necesitaba para el sacrificio. El Señor se encargará de eso. Por favor, no te olvides de este nombre. No te olvides de este rasgo del carácter de Dios. Cuando llegue a tu vida una situación imposible, afirma tu fe. Tu confianza en que Dios se encargará. Si obedecemos, si confiamos, si nos mantenemos fieles, el Señor se encargará. Aunque también habremos de estar abiertos a que se encargue como Él crea conveniente, no tanto como nosotros esperábamos que lo hiciera. ¿Qué es lo que realmente necesitas de Dios? Mira el ejemplo de Abraham como un estímulo a la situación que estás viviendo. No seamos arrogantes al decirle al Señor qué tiene que hacer. No perdamos el tiempo adivinando cómo podría hacerlo. Simplemente confiemos en Él. Esperemos proactiva y pacientemente, asumiendo cada parte de nuestra responsabilidad, sin evadirnos, sin desinteresarnos, y aceptemos lo que Él decida proveer y cómo responder, sin importar cuán improbable e insólito sea. Descansemos en su amor infalible y también en su carácter justo, incluso aunque no entendamos, porque Dios sigue al control, aunque a veces no lo parezca. Porque Dios conoce todas las variables y las tiene en cuenta, cuando a nosotros muchas de esas variables se nos escapan. Y la última idea que quiero compartir con vosotros tiene que ver con algunos requisitos para enfrentarnos al examen final que aprendemos de esta historia. Mira, cuando te enfrentas a un examen, es importante que estés descansado, que desayunes bien para tener energía y tu cerebro tenga lo que necesita, ¿verdad? El azúcar que necesita y que funcione bien. Necesitas incluso ese punto de tensión necesario, de estrés necesario, que sin que sea un estrés que te acabe bloqueando, te mantenga en la tensión de decir voy a hacer esto con excelencia. Para este tipo de exámenes finales al que Abraham se presentó y que podemos experimentar nosotros, hay unas condiciones que ejercitándonos en ella nos pueden ayudar a pasar la prueba. Dios quiere trabajar en nosotros para que lleguemos en la mejor disposición. Y en este pasaje tenemos 3 consejos de cómo afrontarlo. En primer lugar, lo vemos en el versículo 1
y 12, la disponibilidad para obedecer a Dios. Nos dice el texto que enseguida que Abraham tuvo aquel sueño de diálogo con Dios, enseguida que amaneció, se levantó y se puso en marcha. Y el versículo 12 también nos habla de esto, ¿no? Dios para a Abraham y le dice, no hagas esto, sé que temes a Dios, sé que quieres obedecerme. Y esto requiere acción, no es una espera pasiva, no es una espera resignada, sino una actitud proactiva de caminar y de andar con plena disponibilidad a lo que Dios nos enseña en su palabra y a lo que vamos descubriendo en nuestro proceso de caminar con Dios en el día a día. A veces, no sé si os pasa, pero en situaciones difíciles queremos cerrar los ojos, evadirnos de lo que está pasando y decirnos a nosotros mismos, todo irá bien, todo irá bien, todo irá bien, como si eso evaporara los problemas o las situaciones que tenemos a nuestro alrededor. Pensamos que al decirlo de manera casi mágica se realizará, pero eso no suele funcionar. Disponibilidad a obedecer a Dios. La segunda idea es la necesidad de una fe madura, una fe en crecimiento. Versículos 3, 5 y 8. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro, fue con sus 2 siervos, cortó la leña, salió al lugar indicado y le dijo a sus siervos, quedaos aquí, Isaac y yo vamos a subir a hacer la ofrenda y volveremos. Una fe que confiaban en que ambos dos iban a volver. Se levantó, fue al lugar que Dios les había dicho, le dijo a sus criados que volvieran y a Isaac le asegura que Dios proveerá para el sacrificio. Isaac le pregunta, tenemos la leña, tenemos para hacer fuego, ¿dónde está el cordero? Dios proveerá, Isaac. Dios proveerá. Una fe madura que reconoce el autor de Hebreos en el capítulo 11, versículos 17 al 19. Dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para devolverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Una fe madura que le llevó a las últimas consecuencias. Una fe que Dios había estado desarrollando a través de los años en la vida de Abraham. Una fe que había ido increciendo en el caminar con Dios, pasando por diferentes situaciones. Una fe que espera. Una fe que ve más allá de lo que yo veo a primera vista, de lo que yo intuyo o puedo percibir. Y la fe puede implicar riesgo, puede implicar incluso pérdida. La fe implica acción, pero también miedo, inseguridad y dolor. Y como suele gustarnos tenerlo todo controlado, al menos a mí, la fe cuesta. Los discípulos de Jesús lo sabían, por eso le pidieron a Jesús, Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a aumentar la capacidad de confiar en ti. ¿Cuánto de esta petición hay en nuestras oraciones cotidianas? Señor, aumenta nuestra fe. Y la última idea de condición para presentarnos al examen es nuestra experiencia con Dios. Empieza el capítulo 22 diciendo, después de estas cosas, después de todo ese bagaje que hemos visto en esta serie, hemos de aprender a reflexionar sobre nuestra experiencia vivida con Dios. Y hacerlo desde la humildad, para
para verla de tal manera que aprendamos de ella y que descubramos cómo Dios ha estado obrando en nuestra vida a través de toda esa experiencia. A veces incluso en la interrelación con otros, porque Dios también nos habla y trabaja en nosotros a través de otras personas a nuestro alrededor. Otros de los que aprendemos o de los que decidimos dejar de aprender, ¿no? Porque así, aprendiendo de esa experiencia, con la decisión de obedecer a Dios, podemos crecer, podemos madurar en fortaleza, madurar en paciencia, en perseverancia, en dominio propio. Podemos encontrar los tesoros ocultos en medio de las pruebas, de los tiempos difíciles. Y no solo aprobaremos, sino que aprenderemos en el proceso, que es de lo que se tratan los parciales y el examen final, que acabemos aprendiendo. Y ya quiero terminar. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase, por favor. Hemos visto que Dios suele pedirnos que soltemos aquello a lo que solemos aferrarnos. Que aquello que soltamos Dios puede reemplazarlo por algo más valioso. Y que cuando Dios lo reemplaza también recompensa. Que frente a esas cosas que nos sobrepasan, que te parecen imposibles o que te generan angustia, preocupación, desasosiego o incluso sufrimiento, has de recordar que puedes entregárselas a Yahvé Jireh, porque Dios se encargará de eso. Y que quiere que nosotros, que se requiere, de nosotros, la disponibilidad a obedecer con una fe en crecimiento, no estancada, que madure, y no olvidándonos de cuál ha sido nuestra experiencia con Dios hasta hoy. Os quiero dejar la oración de Tozer en la pantalla y que podamos tener 2-3 minutos de dialogar con Dios respondiendo a este texto en Génesis 22 y a lo que hemos escuchado en esta mañana. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Que el Señor se encargue de todas esas cosas.